Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol. Ahora es un gusto poder estar con ustedes. Aunque el Comité del Paro suspendió las marchas y las protestas en el país y aunque los bloqueos lentamente se han ido levantando, aún se están presentando protestas en ciudades como Bogotá, Medellín, Pasto y otras. Y en medio de estas protestas se han registrado también nuevos ataques contra los sistemas de transporte, así como contra edificios o sedes de entidades oficiales. Pero quizás quienes están llevando la peor parte ahora son los policías, pues al menos 29 uniformados han resultado heridos en las últimas horas en medio de estos disturbios en la capital del país y en algunos municipios cercanos. Miremos esta historia de Daniela Morales. La imagen se repite una vez más. Caos, destrozos, enfrentamientos. 15 policías heridos en Bogotá y 14 más en Cundinamarca. Sus heridas, fracturas en algunas extremidades y golpes contundentes en sus rostros. Este patrullero terminó con una fractura maxilofacial, con la pérdida de sus dientes y sin poder hablar. El parte médico dice que debe someterse a una reconstrucción de su rostro. No hay imagen más diciente que esta, la representación de que el dolor muchas veces deja de ser físico. Él es el patrullero Manuel Jiménez, tiene 33 años y lleva 9 en la policía. Este lunes era quien trasladaba a personal del SMAT al sector de las Américas, donde se registraban bloqueos. Cuando se desplazaba hacia el portal, el impacto de una roca que destrozó su casco lo sorprendió. En una de esas rocas fue la que me impactó en el rostro. Como vieron que yo no me caí, yo al ver mi rostro lleno de sangre. En ese instante, dice el patrullero Jiménez, fue rodeado por unos 15 encapuchados. No podía ver nada, estaba desorientado del golpe que tenía. Inmediatamente proceden a embarcarme en un carro de la policía y traerme de urgencias aquí a la clínica de la policía. Sin embargo, asegura que logra recomponerse, evita quedar sobre el pavimento y logra recuperar la posición en la moto para buscar ayuda. Lo que hice fue acelerar mi motocicleta y tratar de llegar como con mis propios medios hasta el portal, donde fui atendido por los compañeros que estaban ahí en ese sitio. Aunque logró salvar su vida, hoy su ojo izquierdo está en riesgo. Tengo 4 fracturas en el rostro, tengo destruido el piso ocular y esperas de 2 cirugías que tengo pendientes. Su fuerza, dice él, se la da a su familia, aquella por la que trabaja cada día. Sí, en ese momento siente uno mucho temor, tiene uno mucho miedo porque no sabe uno qué pueda pasar. Y claro, yo tengo una niña de 4 años y en mi pensamiento siempre estaba ella, siempre, mi esposa, mi madre, mis hermanos. 29 policías entre Bogotá y Cundinamarca se recuperan en el hospital, varios de ellos a la espera de intervenciones quirúrgicas que les permitan superar las heridas sufridas durante los disturbios de este lunes. Y son dos las caras de la moneda. Las autoridades reportan la muerte violenta de 3 policías y las heridas o lesiones de más de 1.500. Mientras tanto, la Fiscalía investiga a 4 uniformados por el homicidio de manifestantes en medio de estos 2 meses de protesta y la Procuraduría abrió 4 investigaciones disciplinarias y 184 indagaciones preliminares contra miembros de la fuerza pública por sus presuntas irregularidades durante su actuación en las marchas del paro nacional. Ahora, como lo decíamos anteriormente, en los últimos días se ha ido recrudeciendo la violencia contra estos servidores públicos y aquí surgen entonces varias preguntas. ¿Por qué los policías continúan siendo atacados durante estas protestas? ¿Hay un distanciamiento? ¿Qué tan grande es ese distanciamiento entre la ciudadanía y la policía? ¿Se ha perdido el respeto por quienes están vistiendo este uniforme? ¿Por qué es urgente una reforma a la institución policial? Para resolver estas y otras preguntas hemos invitado a Néstor Rosaní, él es experto en seguridad nacional. Bienvenido, Néstor, ¿cómo está? Un saludo muy cordial para ti y para todos los televidentes de Caracol. Gracias por estar con nosotros. Y también al politólogo Freddy Rodríguez. Freddy, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
a ustedes por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Néstor, voy a comenzar con usted. ¿Por qué se dan estos ataques muchas veces despiadados contra los policías? Es decir, en medio de este contexto que se está viviendo, 2 meses después del paro nacional, se podría entender que es por actuaciones que se registraron justo cuando comenzaron las denuncias, cuando recién comenzaba el paro. Bueno, lo que tenemos aquí es que se ha escalado la violencia y en todos estos conflictos internos y estos conflictos urbanos, a mayor prolongación, mayor escalamiento de la violencia, y eso es lo que estamos viviendo. Lo que fueron las primeras semanas del paro y que yo tuve la oportunidad de cubrir es muy diferente a lo último que estábamos ya presenciando. El secuestro de buses del CIP, el tema y la agresividad, el tema de las guayas que se han puesto y que una persona tristemente murió. Eso no se pensaba hace 2 meses. Entonces, a mayor tiempo, mayor aumento de la violencia, y lo preocupante es que la tendencia es que sigue a seguir escalándose. Freddy, ¿cómo lo ve usted? ¿Por qué ha ido escalando toda esta ola de violencia? Bueno, yo creo que podríamos definir que existe una polarización en torno a este fenómeno. Es decir, hoy en día encontramos que está enfrentado el tema de la policía, sobre todo el tema del SMAT, y las marchas o las peticiones de que hace la sociedad en aras a conseguir los fines del Estado social de derecho. En ese enfrentamiento, digamos que diferenciando, que sobre esto se ha venido trabajando en las últimas semanas, entre lo que son las marchas y el vandalismo, obviamente con sus diferentes matices, pues el ciudadano no reconoce los medios legítimos para hacer sus propuestas de revisión del cambio del modelo de Estado, del sistema económico, de su participación política, y digamos que toma como reflejo, como primer elemento a la policía. Es decir, la policía es lo primero que tiene ahí, lo más inmediato, lo más cercano, que relaciona con el Estado, quien debe dar respuesta a estas soluciones, y en aras a que no ha encontrado esos mecanismos mucho más amplios, mucho más políticos, encuentra en la policía ese reflejo. Es decir, ahí también hay como un acto simbólico de lo que es la policía respecto al Estado. Entonces, por eso se viene de esa forma tan agresiva de no poder resolver esas situaciones también. Hay un fenómeno ahí muy fuerte simbólico también. Sin duda. ¿Y hasta qué punto entonces hay una rabia contenida contra esta institución, Néstor? Bueno, ha aumentado a medida que también los abusos policiales han aumentado, evidentemente, porque las imágenes que hemos visto las podemos dividir en dos. En términos de la policía disparándole a los civiles, que tuvimos imágenes de eso, y la segunda, pues estos policías en Cali sobre todo, digamos, haciendo toda la omisión frente a esos ciudadanos en un fenómeno casi de neoparamilitarismo muy parecido a los colectivos chavistas de Venezuela, civiles armados disparándole a las marchas. Digamos, es una categoría, pero también una segunda categoría, el exceso y el abuso por parte del SMAT en las calles, y que rompen los protocolos de tiro. Ya los tiros no son ni parabólicos ni dirigidos al piso, son directamente disparados hacia el cuerpo de las personas. Y Juanita, aquí lo hemos dicho en Caracol desde hace más de 1 mes, 2 meses, cuando comenzó esto, que yo tuve la oportunidad de cubrir en calle y lo decía, vea, el SMAT le está disparando al cuerpo a las personas. Estamos a días de tener un nuevo Dylan Cruz, porque a la velocidad que sale un gas lacrimógeno de esto, si le pegan en la cara o en el pecho lo va a matar. Terminó una persona muerta ya en ese contexto. Entonces, el abuso y el exceso policial también incendia mucho más esto y hace que la violencia se siga creciendo. Entonces, por un lado hay unos vándalos que se salieron de control, pero por el otro lado también hay un exceso y un abuso policial. Pues si no fuera así, no hubiera llegado aquí la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claro, pero esta descripción que usted está haciendo, Néstor, esto es literalmente como una guerra entre la población y las autoridades. Freddy, ¿cómo lo ve usted? Digamos, ¿qué tan profunda es esta división? Es que yo creo que hay algo mucho más grande detrás, es decir, hay un telón mucho más grande. Si bien es cierto, en estas protestas hay unos actores tradicionales que a lo largo de las últimas décadas han querido reivindicar realmente sus derechos, pero ahora hay nuevos actores, los jóvenes, los estudiantes, los desempleados que en realidad no encuentran una respuesta, se ven en un sin futuro y encuentran como respuesta precisamente es la represión. Es decir, por eso le dijimos al principio que dejando a un lado la diferencia entre las marchas y el vandalismo, pero los que están marchando con, digamos, con unas consignas muy claras, con unas consignas de realidad muy sentidas, como un ejercicio vital, en las cuales lo que encuentra es la represión, es decir, no hay una respuesta política, social que en realidad vaya a solucionar sus temas. Muchas veces se va a agotar la marcha en sí misma, pero deja precisamente ese enfrentamiento con esa representación del Estado, que es lo que tienen precisamente hace estos últimos 2 meses, entre la policía,
que es el representante primero que tienen estas personas y sus peticiones, que son totalmente válidas. Entonces, al existir esa represión tan fuerte, porque es que ha habido unos desmanes, incluso ya se iniciado un montón de investigaciones en torno precisamente a los desmanes que ha tenido, pues obviamente hay una rabia hacia todo lo que significa precisamente esa respuesta que de una u otra manera está dando el gobierno, que no encuentra unas soluciones profundas, sino que son percibidas como un modo de represión frente a estas solicitudes. Claro, literalmente pareciera que los asesinatos de manifestantes, hechos en los que pues en algunos casos son señalados policías, pues complican aún más esta situación, Néstor. Sí, sin lugar a dudas, y sobre todo el tema de la impunidad, porque no se ven unos resultados claros. Y, por ejemplo, la Fiscalía actúa y se le ve rápidamente algunos procesos en contra de los vándalos, cosa que tiene que hacer evidentemente, pero frente al tema de, por ejemplo, del señor Escobar, que se veía claramente en los videos disparando a la población civil un arma que al otro día salió a decir que era traumática para minimizar el tema, evidentemente nadie se va a meter a un tiroteo con una pistola de juguete. Y las otras imágenes desde las Toyotas disparándole, en esos casos hay total impunidad y no se vuelve a hablar. Entonces parece que tuviéramos aquí dos raseros que da la Fiscalía. Una cosa es al vándalo, que hay que judicializarlo evidentemente, pero del otro lado casi que queda en la impunidad. El tema de la policía y el tema de esos grupos neoparamilitares, sobre todo el tema de Cali. Entonces, ahí empieza, digamos, a crearse un sinsabor. Aquí parece que la justicia tuviera un balance y un rasero muy diferente y casi que político e ideológico, que eso no se puede llegar a permitir. Las instituciones no pueden llegar a ese punto. Si llegamos a ese punto, ahí sí realmente nos vamos a parecer a Venezuela, que es lo mismo, pero con una lógica inversa en términos de izquierda y derecha, pero uno no puede justificar la violencia de ninguna de las dos partes. No, sin duda, y esos hechos a los que usted hace mención, esos disparos, digamos, contra la minga indígena que se registraron hacia abril, mayo, pues tienden a atizar aún más los ánimos. Y me gustaría preguntarle, Freddy, si esto se trata además de un sentimiento negativo más o menos generalizado contra los policías, como que tratemos de explicar un poco también como la génesis de por qué se está presentando esto. Ya la imagen de la policía venía siendo, digamos, complicada, tantos hechos, digamos, de corrupción dentro de la institución. Sí, es que tenemos que mirar un poquito cómo, para qué nació, cuándo nace, cuál es el fundamento que va teniendo el origen de la policía. La policía sí es un organismo, una institución que se crea de orden militar o es algo que viene de la polis, de la ciudadanía. Ya llevamos más o menos unos 130 años de la creación de esta institución, pero miren que han pasado unos fenómenos muy raros en esto. También somos muy sui generis en el ámbito de lo que fue la policía. Incluso recordemos que en los tiempos fuertes de nuestro conflicto armado aquí interno en Colombia, teníamos hasta la policía, teníamos un batallón antiguerrilla. Es decir, la policía la hemos dotado de armas, la hemos construido con un fenómeno evidentemente de violencia, de dar respuesta muy contundente. Las policías en el mundo, a lo largo de la historia, han tenido una vinculación más de defensa, de protección, de prevención, de reprimir en cierta medida los delitos y con las contravenciones, pero cuando se le ha dado tanta arma, tanto poder, pues de una u otra manera, si a eso no va aunado, digamos, una educación de las policías en derechos humanos, en lo que significa la ciudadanía, obviamente es muy fácil desbordarse en términos de violencia. Yo creo que la policía sí tiene que reestructurarse de una u otra manera y esos cambios pueden ser muy positivos. Las policías hoy están muy vinculadas a temas de participación, de aumento del factor comunitario en derechos humanos, y eso es fundamental en la construcción de una convivencia ciudadana entre policías y ciudadanía, en la cual por lo menos no se vea como un enemigo, ¿no? Aparte de eso, es una institución que pues obviamente tiene unos lunares que obviamente han salido a la luz pública y eso ha hecho muchísimo daño a la policía. Sin duda. La versión oficial habla de un plan muy bien organizado de sectores violentos e incluso infiltrados de grupos al margen de la ley. Si uno pone el ejemplo de lo que ocurrió, por ejemplo, en Madrid, Cundinamarca, en las últimas horas, donde más de 300 personas llegaron, digamos, a una hora determinada a atacar la estación de policía contra estos uniformados, digamos, uno podría llegar a hablar de eso. Néstor, digamos, ¿se están organizando o hay grupos detrás de esto?
Vale, un contexto antes de contestarte esto que me parece importante, la pregunta anterior. Yo creo, y quería dar esta opinión, la policía tiene tres grandes problemas en este momento. Primero, y las fuerzas militares en general, tienen una posición ideológica propia de la Guerra Fría, un pensamiento de doctrina de seguridad nacional, del dilema amigo-enemigo, y piensan en esa lógica de izquierda versus derecha, donde ellos se sienten parte de la derecha y ven al resto todos como izquierda. O sea, tienen el mundo bipolar y piensan así, y uno los escucha y piensan de esa manera. Primero, eso ya es un error. Segundo, el tema de los derechos humanos también lo tienen, digamos, como un saludo a la bandera. No lo ven como un activo, sino lo ven como una camisa de fuerza. Y mientras eso siga así, pues el tema de los excesos y los abusos policiales van a seguir. Y tercero, concuerdo con Freddy, es que la policía tiene una cultura y una cultura organizacional militarizada. La policía de Colombia, en lugar de ser experta en términos de seguridad y convivencia ciudadana, como las demás policías del mundo, es una policía que tiene capacidades militares y piensa militarmente. Recordemos que la policía llega al Ministerio de Defensa después del periodo de la violencia que terminó convertida en el brazo armado del Partido Conservador, por eso la meten al Ministerio de Defensa, cosa que es atípica, eso se llama romper los roles y las funciones, y terminamos con una policía con un pensamiento de una doctrina militar. Si cruzamos esas tres variables, el resultado nos da es que tenemos que tener es una policía que debería llegar a tener pues, una reforma policial, y eso va a ser lo de fondo. Ahora, segundo punto, lo que vamos a necesitar, y lo que tú decías, es mayor inteligencia a partir de lo que está pasando. O sea, lo que tú dices, son estructuras urbanas que se están organizando, que llegan a un mismo lugar, en un mismo punto. Pero la inteligencia de la policía y de la Dirección Nacional de Inteligencia se ha quedado corta. Aquí tenemos una inteligencia reactiva y no preventiva. Y mientras eso siga pasando, pues los desmanes como los de Madrid y todas estas operaciones conjuntas y coordinadas van a seguir ocurriendo en el marco, digamos, del vandalismo. Freddy, y hay quienes hablan no solo de infiltración, sino de claras estrategias para obligar al retiro de la policía o la autoridad de ciertos lugares. ¿Se podría llegar también a hablar de eso? Ya más adelante, y lo que venía mencionando también Néstor, me parece importante, claro, la policía está literalmente adscrita al Ministerio de Defensa y si debería desligarse o no, eso más adelante lo vamos a tocar. Pero sobre este tema de si la autoridad, digamos, está viendo presionada por ciertos grupos para salir de ciertas zonas, lo veíamos, por ejemplo, en Cali. Sí, mire, es que nosotros en el fondo, la policía siempre tiene que moverse como resultados, es decir, la eficiencia estamos marcándola en términos de arrestos, en términos de detenciones, en términos sobre todo de contenciones, de movimientos, de esa un poco la raya social, ¿no? Del contenido social que tiene. Entonces, hay mediciones, ¿no? En las cuales, pues obviamente, ha entrado claramente la policía en mostrar. O sea, mostrar. Y lo que se muestra, pues muchas veces son números de detenciones y todo esto, pero los resultados deberían ir más a sector comunitario. Es decir, por eso es vital la reforma de la policía. Porque si acá nos vemos con dos cosas, lo que se llama la legitimidad y la legalidad. Digamos que la legalidad, que es todo el factor jurídico que puede sostener a este grupo de la policía, pues más o menos está, pero la legitimidad es decir, que se haga legítima, que las personas vean en la institución de la policía una legitimidad propia que les es dada por los mismos ciudadanos, eso se ha roto. Y se ha roto efectivamente por la forma tan contundente que muchas veces se entra en el tema de la protesta. Entonces, cuando nosotros miramos si la policía en realidad tiene como esas bases, eso tan organizado, claro que sí. Es decir, hay una inteligencia que prevé cómo puede llevarse a cabo todas esas persecuciones y todas esas detenciones. Estamos ya hartos de todo lo que han dicho los noticieros a lo largo de estos 2 meses, de cuál ha sido el actuar muchas veces de la policía, ¿no? Néstor, a lo largo de este diálogo hay algo que me ha parecido trascendental y es eso que mencionábamos hace un momento, y es que pareciera que la policía está recibiendo toda la descarga, digamos, de la insatisfacción contra el Estado. Y entonces todo lo que debería tratarse de solucionar, digamos, ya directamente con el gobierno, digamos, en la esfera más alta de la sociedad, pues se está atizando en las calles, literalmente. ¿Es así? Hola, perdona.
lo que tú dices es cierto, y lo que planteaba Freddy es eso, digamos, la comunidad ve lo más cercano al Estado es la presencia policial, y lo ve en términos de su insatisfacción y lo ve también en términos de la represión. Pero mira que eso no solo pasa en Portal Américas o en Usme o en Suba, eso pasa en toda Colombia en la lógica del conflicto armado. Cuando nosotros vamos a cubrir el conflicto en las regiones, la gente dice, la única versión que tenemos de la institucionalidad es el ejército, la policía, que viene a hacer erradicación, pero aquí no hay una presencia del Estado. O sea, no hay infraestructura, no hay salud, no hay educación, no hay absolutamente nada. La única versión estatal se ha convertido en la fuerza pública. Entonces, pasa en los territorios del conflicto, pero también está pasando acá. O sea, aquí no solo se trata que vaya el SMAT, se trata también de que vaya todo el proceso interagencial del Estado y pueda hacer una cartografía social en Américas y comencemos a hablar de un tema de negociación, qué es lo que están pidiendo, porque tampoco nos podemos quedar en una lógica de violencia eterna. Aquí hay que también crear una cartografía social, saber quiénes son, qué es lo que quieren y empezamos un modelo de negociación. Pero no, la única versión que tenemos es la policía y el SMAT todas las noches en estos enfrentamientos. O sea, el Estado sigue sin aparecer. Claro, tiene que abrirse ya un espacio al diálogo, pero también pues a la voluntad. Freddy, y también hemos visto que hay miembros de la comunidad en varias ciudades que sí han salido en defensa de los policías, incluso policías que, no sé, en medio de las manifestaciones se sientan a dialogar con la gente y es como, no quiero estar acá, quiero que solucionemos esto, asumen ese papel incluso. Sí, mire, es muy importante el diálogo. Yo comparto muy bien lo que decía precisamente Néstor, que a veces encuentras en la policía como primera instancia, como esa representación del Estado, es decir, no tengo educación, no tengo trabajo, mire los trabajos que están saliendo, estoy desempleado, tengo hambre, mire la pandemia, o sea, y como que encuentra ahí en esa primera instancia un nivel de confrontación y a veces pasar al diálogo. Yo incluso he visto en los medios de comunicación como a veces esos diálogos pequeños entre las mamás, algunos docentes, jóvenes, universitarios, que empiezan a dialogar con la policía, en que empiezan a decir, ¿por qué? Porque es que la policía en últimas también es pueblo, o sea, la policía también tiene muchos los problemas por los cuales están demandando, ellos los comparten. Claro, estamos en una institucionalidad y cumplen unas funciones, pero muchas veces eso es el reflejo de esa insatisfacción de un problema que en realidad tendría que resolver con el gobierno. Es decir, no lo va a resolver la policía. La policía es una institución que en últimas, dentro de sus funciones está la represión, pero en los problemas fundamentales, pretender que se van a arreglando la policía es muy complejo. Hay unos problemas fundamentales, trascendentales, históricos, incluso aquí en Colombia, que no lo han podido solucionar. Problemas que tienen que ver con los derechos humanos fundamentales mínimos. Entonces, a veces esa lucha contra la policía, como aquel que el cual me espero respuesta, pues se agota en eso. Y lo segundo, sí, obviamente, mirando desde una perspectiva social, son instituciones que están construidas por seres humanos, por personas común y corriente, que han elegido pronto el camino de ser policía. Entonces, en ese sentido, claro, los seres humanos comprendemos que detrás de las instituciones hay otros seres humanos, con familias, con ilusiones, con pensamientos, con deseos, y están haciendo un papel. El problema es que hay un proceso de adoctrinamiento muy fuerte, muy ideológico en torno a la contundencia, o también la carencia de educación en derechos cívicos, en derechos humanos, en valorar todo este tema de la sociedad, con la excusa obviamente del vandalismo. Pero la policía obviamente también ha retenido un reconocimiento, o sea, la policía también tiene sus cosas, como decimos, buenas, hablando coloquialmente, que es una institución que ha perdurado mucho. Las instituciones a veces nacen y desaparecen, pero es que esta institución ya lleva mucho tiempo. Yo creo que sí es el momento de entrar en procesos de reformarla y mirar desde dónde se va a hacer la reforma. Lo del cambio del uniforme está perfecto, muy bonito, pero en realidad el cambio debe ser muy interno y muy institucional, pero desde arriba, porque es que desde las políticas públicas es donde se va a empezar a cumplir y hacer cumplir lo que dice el gobierno. Pero pretender que la policía, haciendo una reforma a la policía, se van a acabar los problemas sociales, es muy complicado. Es muy complejo. Cuando hay convulsión y cuando hay crisis, se tiende como a totalizar las miradas, ¿no? O es blanco o es negro. Y aquí con esto que ustedes están mencionando, tanto Néstor como Freddy, pues nos damos cuenta que hay grises y es cierto, la institución es muy grande, pero está compuesta por diferentes individuos que piensan, sufren, tienen familia, tienen seguramente muchas deudas también, muchos ni siquiera pudieron estudiar. Es decir, acá comenzamos a ver otra cara también.
cuando uno lo ve en lo grande, digamos, en la institución, ¿en qué se ha equivocado o está fallando la policía, Néstor? Si uno quisiera, digamos, sí hacer una reforma que repercutiera en la sociedad, que tratara, digamos, de avanzar, de salir de esto, ¿cómo se pudiera hacer? Bueno, 3 elementos. Primero, hay que retomar y llevar a la policía a su naturaleza, y es una policía que es un cuerpo civil armado. Quiere decir que hay que sacarle el Ministerio de Defensa y tiene que llegar a crearse el propio ministerio, el Ministerio de Seguridad Ciudadana y Convivencia, donde la policía es el actor principal. Eso es una necesidad. O sea, no podemos seguir teniendo una policía militarizada. Eso es una realidad. Además, es parte, o sea, no solo es cambiar el uniforme de la policía, parecernos a la policía europea, es que realmente también institucionalmente y en política pública retomen su rol y su naturaleza. Ese es un primer punto. Un segundo, también tener estándares internacionales en temas de derechos humanos. Aquí lo hemos visto con estas protestas, queda claro que pasan por encima de eso. O sea, yo fui docente en instituciones militares y castrenses muchos años, y todos los cursos de ascenso ellos tienen capacitaciones en temas de derechos humanos, pero una cosa es hacer el curso y pasar la materia y otra es la realidad. Y en la realidad tenemos unas fuerzas militares con 6.000 falsos positivos y una policía que ha estado vinculada a temas de asesinatos en medio de unas masas. O sea, en Colombia la fuerza pública se raja en derechos humanos, evidentemente. Entonces, esa es una segunda reforma que hay que hacer urgente. Y lo tercero también en los temas de la corrupción. O sea, y tú lo mencionabas ahorita, Juanita, la policía ya venía con un tema y un manto de corrupción antes de que comenzara todo este tema de las protestas. El tema de la corrupción es muy fuerte dentro de las instituciones, en todas las del Estado, absolutamente en todas, y obviamente en la policía también. Ahora, por último, me parece importante lo que tú dices. Son instituciones tan grandes que uno le puede tener varias miradas en un mismo tiempo, porque están compuestos por seres humanos. Esto me recuerda a la policía de la década de los 90. Mientras habían policías héroes nacionales que combatían contra el cartel de Medellín, había un ala muy grande de policías corruptos que estaban aliados con el cartel de Cali. Entonces, era imposible digamos, ser homogéneos en el análisis, sino que hay que empezar a segmentar también de cómo están compuestos, y como le decíamos, también hay policías que quieren el diálogo y han hecho, digamos, de una forma negociada, parar la violencia en las calles, mientras hay otros que han atacado, ¿no? Así es, a diestra y siniestra, y han atacado también a la misma prensa. Sin duda, y hay que segmentar la mirada. Esto no puede ser una sola fotografía, hay muchas miradas ahí. Y hablando de esta reforma a la policía, Freddy, ¿cuáles deberían ser esos cambios para usted? Bueno, yo comparto, igual que Néstor, yo creo que hay que cambiar el ámbito de legalidad respecto a la policía, es decir, sacarla del Ministerio de Defensa. Recordemos que hay mucha contundencia, hay una respuesta distinta que obedece en cierta manera, que es la segunda parte, si perteneciera, digamos, al Ministerio de Gobierno o algo así, pero el problema que podemos encontrar ahí es que obedece a esos contextos de contención, de todo lo que suena a protesta, entonces ya es comunismo y hay que mirar mal el comunismo, hay que mirar mal el socialismo, hay que mirar mal la protesta, hay que mirar mal, es decir, hay unas condiciones, digamos, mentales que se van pasando a la policía como si fueran negativas. Entonces yo creo que ese aspecto hay que mejorarlo. Comprender que dentro del tema de los derechos humanos, todo esto es parte de una vida social activa, es decir, los individuos no son en blanco y negro, son en colores, y parte de eso pues es la protesta y saber manejar ese tema. Lo otro también tiene que ver con el tema de los derechos humanos. Es decir, preparar en función de los derechos humanos, pero de una manera real, de una manera que tenga un contacto vivencial de los derechos humanos en calle. Creo que también habría que mirar el personal que está ingresando a la policía, cuáles son las condiciones, los requisitos. No es lo general, pero recordemos que nos han mostrado un montón de situaciones delictivas en las cuales también la policía hace parte de estos delincuentes. No es de todos, obviamente todos los policías, pero sí creo que debe haber existido un proceso de depuración que dignifique un poco la institución. Es decir, que el que sea policía, pues sea en última un ciudadano más o menos ejemplar, modelo, que permita por lo menos ser creíble, pero una policía que va perdiendo su credibilidad, va perdiendo su legitimidad. Que dignifiquen la institución. Y unos están pidiendo cambios también en el ESMAD, incluso que desaparezca, Néstor. ¿Qué tan conveniente sería esto? No, sería imposible. El ESMAD no puede desaparecer. Digamos, las fuerzas antidisturbios son a nivel mundial. Eso existe en cualquier parte del mundo y va a existir. O sea, ese no es el problema. El problema es cómo están actuando, los protocolos que se tienen que seguir. Pero mira que aquí también es importante que en ese punto yo creo que también tiene que haber un acompañamiento legislativo a la policía, porque la policía también necesita unos protocolos y unos marcos legales que le diga hasta dónde actuar y el cómo actuar.
el caso Bogotá ya me parece que es un avance, lo que hizo el distrito. ¿En qué sentido? Digamos, nosotros, digamos, yo en mi caso que he estado cubrimientos muchos años, uno siempre veía que llegaba a la policía el SMAT de una, o sea, era el primer actor que llegaba. Hoy ya tenemos una escalera de procedimientos, o sea, hoy primero están los gestores de convivencia, cuando se escala la violencia ya aparece la fuerza disponible y ya cuando hay realmente un tema grave aparece el SMAT. Esa escalera ya permite que haya un protocolo de uso y legítimo más bien de la fuerza, y eso también es importante para el policía. Entonces lo que necesitamos son más protocolos que van de acuerdo a los derechos humanos, que es importante eso, y eso lo tiene que también reglamentar el Congreso, pero vemos que un Congreso que no está como acorde en términos legislativos con las necesidades también de la policía. Eso uno. Y dos, pues obviamente dentro del SMAT, pues que los protocolos internacionales que existen, que los cumplan, porque ese tema de estar disparando en el cuerpo a las personas es terrible. Y una cosa que también he visto que es muy malo en ese tema del SMAT es con el tema de las balas de goma. ¿Cuántas personas han perdido la vista? Que es terrible eso en medio de una protesta social, pero lo que yo veía en las calles, Juanita, era como muchos de esos policías del SMAT que tenían las balas de goma, se tocaban los ojos, se reían, se burlaban de los marchantes y les apuntaban, hasta la misma prensa, porque a nosotros también nos apuntaron con esas balas y se reían. O sea, yo decía, ¿qué calidad de funcionario público hay ahí? Cuando tiene un arma que puede ser realmente muy dañina para un ser humano y realmente se está burlando de la situación. Y no solo es uno, o sea, quiero decir que aquí fueron muy continuos y muchos días que yo estaba en las calles cubriendo esto. Entonces sí tiene que haber un tema de selección de personal y tiene que haber también un tema de sanciones a esos funcionarios que se están saliendo de la ley. Claro, por eso, por ese panorama, digamos, tan complejo, por todo eso que se está viviendo en las calles, es que mucha gente pide que incluso el SMAT desaparezca, porque también, digamos, es ese miedo, es ese terror también que se infunde, digamos, desde la autoridad, pero pues mucha gente también ha perdido incluso el respeto a la institución, y entonces así las cosas, ¿cómo se podría mejorar la confianza entre todos estos ciudadanos que sienten este descontento con las instituciones que tenemos? ¿Cómo se podría hacer, Freddy? Pues yo pienso que en el tema del SMAT, en este momento, lo que hablábamos al principio de la charla, hay un fenómeno de representación, de simbolismo, es decir, ya el SMAT prácticamente simboliza como ese querer agredir, ya la gente ve el SMAT y lo haya como algo incitatorio al conflicto. Entonces, cuando ya la situación está así, yo creo que sí se debe tener como la estrategia suficiente para decir, como han hecho incluso varios municipios, es decir, no queremos la presencia del SMAT en esta marcha, a ver cómo se han hecho varios ejercicios donde en realidad resulta haber menos violencia, porque básicamente ya la presencia del SMAT dispone a muchos sectores de la población por los desmanes que se han hecho. Y segundo, porque también es darle dentro de la misma policía como más libertad para que pueda disponer de armas, de contundencia, y como decía precisamente Néstor, se han sobrepasado dentro de los límites de esa contundencia hacia la población. Entonces, digamos que el SMAT, yo sí creo que debería repensarse, quitarse, ya no más es más, la policía misma tiene los protocolos suficientes y la fuerza está dotada de la fuerza suficiente para precisamente como una violencia legítima. Yo pienso que el SMAT es el momento de terminar ya esa presencia para que entremos en unos procesos y en una logística mucho más clara para la policía, porque es que también tenemos el ejército. Entonces, si nosotros ya vamos a empezar, como se ha sugerido y como muchos han dicho, pues entonces ya militaricemos, entramos en una sociedad supremamente casi que en el contexto de Guerra Fría, donde los ciudadanos van a perder mucho sus libertades básicas. A veces creemos que la protesta es quejosa, no hace parte de la vida ciudadana, y es un derecho fundamental. Es la libertad de expresión que precisamente está dentro de todo el tema de los derechos humanos, que debe ser protegida incluso por la misma policía. Entonces yo creo que mientras exista esa educación, esa formación, y por eso es importante cómo se educa un policía, o sea, qué es lo que en realidad está viendo y sobre todo en sus prácticas, si están orientándose hacia el servicio y hacia la comunidad o si más hacia la represión, hacia las detenciones, ¿no? Entonces miremos que ahí los jóvenes muchas veces temen a la policía por todos los actos de corrupción que a veces se cometen, pero por otro lado el SMAT yo creo que incita muchísimo más a la violencia, por lo menos en este momento.
Y como derecho, además, la protesta pacífica tiene que ser garantizada, y es por eso también que, digamos, muchos piden que la policía ya no dependa más del Ministerio de Defensa. Ya lo decíamos al comienzo de este diálogo, que debería estar bajo órdenes, por ejemplo, del Ministerio del Interior. Digamos, ya es para ir cerrando, y me gustaría también conocer sus conclusiones a grandes rasgos de este momento tan difícil que estamos viviendo en el país, Néstor. Sí, es necesario que esa policía salga del Ministerio de Defensa y que cambie su cultura organizacional y su mirada frente a la sociedad. Es que ahorita Freddy lo decía y uno lo siente en las calles, el policía promedio está viendo al enemigo, al marchante, ¿no? Y lo ve como el enemigo, y los comentarios son bastante, digamos, desafiantes y son bastante estigmatizadores. Lo que les digo, en una lógica que parece que fuera una policía de la derecha contra una población de izquierda, cuando eso no es así. O sea, la función policial y el trabajo policial es de servicio público. Esa es su naturaleza. O sea, sería como pensar que el agua le llega o la luz le llega al que es derecha o al que es de izquierda. Los servicios públicos son para todos, independiente de quién sea y su posición política o ideológica. Entonces la policía está actuando así, con una posición muy y hacia la derecha, donde se sienten de derecha y lo dicen en las calles y se manifiestan así. Entonces no puede ser eso, hay que cambiar esa cultura organizacional, esa lógica de guerra fría, de doctrina de seguridad nacional, hay que irla desmontando, y la única forma de desmontar eso también es sacándola de ese Ministerio de Defensa, que tiene los mismos vicios, ¿no? Son exactamente iguales. Y lo segundo, y lo hemos dicho durante todo el diálogo, Juanita, y recalcarlo, el tema de los derechos humanos. Es que Colombia es uno de los países que más viola los derechos humanos en el mundo. O sea, de los ciudadanos, de la prensa, de todas las personas. O sea, cubrir aquí es un país muy peligroso para cubrir. La FLIP ha denunciado la cantidad de excesos y violaciones hacia los periodistas, y lo que estamos viendo es bastante complejo. Digamos, en mi caso personal, que me entrevistan de medios europeos, quedan, digamos, atónitos a lo que está pasando. Ver policías al lado mirando cómo los civiles sacan armas y le disparan a los marchantes, y después decimos que no nos queremos parecer a Venezuela. Entonces, es necesario el tema de los derechos humanos. Y tercero y último, Juanita, es necesario también el acompañamiento de la comunidad internacional, porque si el gobierno y las instituciones acá no son capaces de hacerlo, pues necesitamos más el seguimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Oficina de la Alta Consejera para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, etcétera, porque aquí lo que hay son violaciones a los derechos humanos del Estado constantemente. Sin duda, porque esta espiral de violencia pareciera que por ahora no va a parar. Freddy, sus conclusiones. Bueno, comparto también lo de Néstor. Yo creo que la policía debe pasar a ser un órgano eminentemente civil, de pronto desde el Ministerio del Gobierno, para, sobre todo en el proceso de formación, terminar esa ideologización hacia la contundencia y hacia la violencia, que se ha evaluado más no en términos de prácticas reactivas, de servicios, de arrestos, sino tenga que ver con las prácticas proactivas comunitarias. Que sea un organismo de carácter civil que sí, prevenga y restrinja el delito y las contravenciones dentro de los marcos constitucionales que ya están en la Constitución del 91 para ello. Yo creo que no hay que agregar más cosas, pero sí dejar todo ese proceso de ideologización y de envenenamiento hacia las posturas distintas. Y en ese sentido también recordar que la policía tiene su régimen, pero son personas que también obviamente a lo largo de este conflicto también han sido víctimas, también se han enfermado del COVID, también han muerto, también, es decir, comprender que detrás de las instituciones hay personas, que eso también viene para la sociedad civil. Es decir, en la medida que se ganen el respeto, se vayan legitimando como un órgano respetable, la sociedad va dando respuesta hacia ellos de la misma manera. Yo creo que eso es un proceso de sanear. Las sociedades también se enferman, lo decía Eric Fromm, y hay que empezar a sanar. Hay que entrar en diálogos, hay que entrar en actitudes, hay que entrar en formas de ser. Yo creo que hay cosas, incluyendo el perdón, que tendrán que pasar cuando termine este paro. Sin duda hay que comenzar a sanar, hay que abrir esos espacios de diálogo, de voluntad, a ver si podemos prontamente pasar la página. Es el análisis de este momento tan difícil que atraviesa el país, la profunda división entre un grupo muy representativo de la población y la Policía Nacional. Se necesitan transformaciones integrales, ya como lo hablábamos, y que además se den pronto. Son Néstor Rosaní, experto en seguridad nacional. Néstor, gracias como siempre. Gracias a ti, a Freddy y a todos los televidentes de Caracol. Y también el politólogo Freddy Rodríguez. Freddy, muy amable, gracias. Juanita, Néstor, muy buenas tardes y un saludo para todos. Muy amables a ustedes por su tiempo. Muy bien, hasta aquí Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Los vamos a dejar con el segmento económico Signo Pesos. Buenas noches y hasta la próxima.